Estamos en Hebreos 5, versículo 7, y si tú lo tienes puedes decir amén. Y así en este hermoso ambiente de adoración vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo quiero hablarte en esta mañana bajo el tema: no preparados para crecer. No preparados para crecer. Inclinen su rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por ministrar a nuestras vidas. Gracias por permitirnos experimentar tu gloria. Gracias por recordarnos de tu fidelidad y de tu cercanía cada vez que, como lo acabamos de experimentar, Señor, tú derramas tu espíritu sobre nosotros. Te pedimos también ahora que nos hables a través de tu palabra, que nos permitas, Señor, con ojos abiertos, espiritualmente hablando, esclarecidos, que podamos reconocer nuestra falta de madurez, nuestro estancamiento espiritual. Que reconozcamos hoy, Señor, que todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos aprendido de tu palabra, debería de ser para provecho espiritual. Debería de haber un crecimiento en nosotros. Como dijo el escritor, para este tiempo deberían de ser maestros, pero son niños espirituales. No queremos, como esa generación de creyentes, por carencia de preparación, dejar de crecer. A lo contrario, Señor, hoy háblanos para reconocer en nuestra propia vida las áreas en las cuales necesitamos madurar y desarrollar para tu gloria y para el gozo de nuestras almas. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. No preparados para crecer. En alguna ocasión quizá te has encontrado con alguien que no está donde se supone que debería estar. Como por ejemplo encontrarte con una persona que ya para este tiempo de su vida deberían de haber madurado, pero siguen con esa misma inmadurez, hablando de la misma manera. No levantes tu mano, pero quizá tú conoces a alguien así, o quizá tú has sido de esa manera, o quizá ese eres tú en este mismo momento, que ya deberías de estar más allá de lo que estás, deberías de ya madurar y desarrollar, pero a veces nos estancamos. A veces se nos tiene que repetir una y otra vez la misma instrucción, y estamos limitados no por carencia de enseñanza, no por falta de recursos, sino por falta de diligencia. ¿Cuántos podemos reconocer eso hoy? A veces no crecemos por falta de recursos, no, a lo contrario, no crecemos porque somos espiritualmente perezosos. Y esto es exactamente a lo que describe el escritor en Hebreos capítulo 5. Él nos dice: aunque el crecimiento es natural y es orgánico, todo organismo saludable debe de crecer. Él dice: aunque el crecimiento es automático, es orgánico y natural, no es automático. El simple hecho de que vivas no significa que estás creciendo. El simple hecho de que asistas a una iglesia no significa que estás creciendo.
Porque como los lectores y oyentes de Hebreos capítulo 5, muchos escuchamos pero no aplicamos lo que escuchamos. Muchos venimos pero somos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Y el escritor exhorta a sus oyentes y les dice: con todo lo que han escuchado y todo lo que han aprendido y este tiempo que llevan ya en el evangelio, se supone que deberían de ser maestros. ¿Qué deberían de ser? Maestros. Pero a lo contrario, él les dice: siguen bebiendo leche y no pueden comer el alimento sólido porque aún son niños espirituales. Y yo te reto que hoy te hagas un pequeño autoexamen, una autoevaluación conmigo, con todos los sermones que hemos escuchado. ¿Y cuántos han escuchado muchos sermones? Con todos los sermones y toda la lectura bíblica y la búsqueda de Dios y todo el tiempo que llevamos en la fe, se supone que ya deberíamos de ser maestros. Se supone que deberíamos de estar discipulando, formando e instruyendo a otros. Pero el escritor dice: este es el gran peligro de la comodidad. Y este es el engaño del enemigo. Él no nos quiere sacar de la iglesia. Él está bien con que estemos en la iglesia, siempre y cuando estemos en la iglesia cómodos. Siempre y cuando estemos en la iglesia desinteresados. Siempre y cuando sigamos escuchando, pero no hagamos lo que Dios nos llama a hacer. Y por eso el escritor le habla a esta generación de creyentes judíos y les dice: ustedes no están preparados para crecer. Y les dice: la falta de preparación es por tres peligros en los cuales caemos todos los que estamos aquí. Y estas son las tres cosas que te quiero enseñar el día de hoy, para identificarlas y para poder superarlas y crecer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El escritor nos dice: en primer lugar, muchos no estamos preparados para crecer porque elegimos la autosuficiencia por encima de la dependencia en Dios. En segundo lugar, el escritor nos dice: muchos no estamos preparados para crecer porque elegimos lo fácil en lugar de la obediencia. Y número 3 nos dice: muchos no crecemos porque elegimos la comodidad en lugar de tomar acción. Ahora bien, el escritor les dice, lo leímos hace un momento en el versículo 11, él dice: hay mucho que yo quisiera decirles, hay mucho que quisiera enseñarles y desglosar acerca de la doctrina y acerca de los misterios del evangelio, pero no puedo porque no están preparados. Quisiera servirles un platillo delicioso y lleno de proteína y que los va a sustentar, pero tengo que darles leche porque no están listos, porque no han madurado y no han desarrollado. Y es como cuando tus niños estaban pequeños, ¿sabes? Cuando eran niños, bebés, les dábamos leche por botella y luego llegaba aquella etapa donde iban creciendo y ya tú les picabas la comida y se las preparabas y se lo hacías lo más fácil posible para que maduraran y fueran de una botella con leche a tomar aquellos pedacitos de comida y comerlos por sí solos. Pero las primeras veces que lo tenían que hacer estaban tan cómodos y acostumbrados a una botella de leche que ni levantar la comida querían hacer. ¿Cuántos recuerdan eso? Tiraban la comida, lloraban, se frustraban. Entonces, como papás nos teníamos que poner creativos y ahí vemos: ahí viene el avión. Estamos ahí haciendo ruidos y jugando para que estén dispuestos mínimo a abrir la boca y comer, y puedan madurar de abrir la boca a recoger su propia comida y eventualmente llegar a un punto donde puedan solos comer alimento sólido. Y el escritor dice: no hay nada malo con que tú seas un niño y por momento ocupes leche de botella y luego que papá te pique la carne, pero si hay algo malo si perpetuamente te quedas como un niño. Si hay algo malo en que cada domingo el predicador esté: hermano, abra la boca. Ya un hombre adulto con barba, con canas, con botas, y ahí estamos los predicadores: a ver, hermanito, abra la boca, y viene el avión. Porque llevas 10 años escuchando pero no haciendo, asistiendo pero no participando, consumiendo pero no colaborando. Y el escritor dice: este es el gran peligro de no estar preparado para el crecimiento. Dice: te falta discernir entre el bien y el mal. No sabes cómo utilizar la palabra de justicia porque no te has ejercitado en la palabra.
no has practicado el estudio de la palabra. Entonces el escritor nos dice, vamos a superar estos tres peligros para equiparnos y crecer para la gloria de Dios. Lo primero que nos dice el escritor es que lo que nos detiene del crecimiento es que elegimos autosuficiencia en lugar de depender de Dios. Vuelve conmigo, estamos en Hebreos 5, pero vamos a ir al contexto, versículo 1. Y dice el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Verso 4, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces el escritor en el contexto comienza a hablarnos de la función, el oficio y el rol y los requisitos de un sumo sacerdote. Y la razón por la cual él aborda este tema es porque, si bien recuerdas conmigo, en el contexto de Hebreos 1 a Hebreos 4, el escritor nos ha ido presentando la superioridad de Jesucristo a las figuras del Antiguo Testamento. Y en primer lugar, en el capítulo 1 y 2 nos dice: Jesucristo es superior a los ángeles, porque aunque los ángeles eran mensajeros divinos, Jesucristo es el gran mediador entre Dios y los hombres, y Él ha efectuado nuestra purificación y fue coronado de honra y de gloria, y traspasó los cielos y está sentado a la diestra de la majestad, y ha recibido un nombre mucho más excelente que los ángeles. Luego en el capítulo 13 el escritor nos dice: Jesús es superior a Moisés, porque aunque Moisés fue el vínculo que Dios utilizó para darnos la ley y el sistema sacrificial, Moisés solo fue un instrumento en la casa que trajo la ley, pero Jesús es el autor y Él es el fundador y constructor de la casa, y Él cumplió la ley y a través de Él hay salvación. Luego el escritor nos dice en el capítulo 4: Jesús es superior a Josué, porque aunque Josué entró a la tierra prometida, al descanso de Dios, tuvo que luchar y conquistar a las tierras y los grupos que avecinaban esa región. Y aunque fue un gran guerrero, fue un hombre que solo trajo prosperidad momentánea. Pero Jesucristo te invita no solo a la prosperidad física, Él te invita al descanso para tu alma. Entonces el escritor dice: Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Josué. Pero ahora en el capítulo 5 nos dice: Jesús también es superior a Aarón, porque Aarón era la figura importante en Israel que representaba el rol más espiritual de toda la nación. Aarón era el sumo sacerdote, era el líder espiritual del pueblo de Dios, era el que podía entrar hasta el lugar santísimo para presentar un sacrificio para expiación de pecados temporal para el pueblo. Pero el escritor dice: ya no miren a Aarón, hay un mayor y superior gran sumo sacerdote, y su nombre es Jesucristo. Este es el contexto de lo que el escritor viene argumentando, y por eso en los primeros versículos del 1 al 4 que leímos hace un momento, el escritor comienza a presentarnos el rol y los requisitos del sumo sacerdote para que podamos hacer un paralelo entre Aarón y Jesús. Y él dice: mira, estos son los requisitos del sumo sacerdote. En el verso 1 nos dice: el sumo sacerdote debe ser un representante humano. Mira lo que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. ¿De dónde viene? Porque espíritu no puede representar a carne y hueso. Un ángel no podía ser sumo sacerdote, tiene que ser hombre para representar a los hombres. ¿Están conmigo? Lo primero que él dice es: debe ser un humano, tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Primer requisito: el sumo sacerdote debe ser representante humano. Pero en segundo lugar, el sumo sacerdote debe compadecerse de aquellos a quienes representa. Mira lo que dice el versículo 2: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Si el sumo sacerdote no se compadece de aquellos a quienes representa,
entraría a la presencia de Dios como diciendo con una altivez: Dios, encárgate de estos pecadores, de estos ignorantes extraviados. Pero a lo contrario, él entra con paciencia. Dios, ten paciencia con ellos, ten misericordia de ellos, porque yo también tengo debilidades y los entiendo. El sumo sacerdote, en segundo lugar, necesitaba compadecerse de aquellos a quienes representaba. Número 3, mira esto: tenía que ser llamado por Dios. Dice el versículo 3: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra. O sea, el sumo sacerdote no se autonombraba, no tomaba este rol a la fuerza, era instituido por Dios. Mira lo que dice la palabra: sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces el escritor apunta al antiguo sacerdocio que viene del linaje de Aarón. Y nos dice: Dios es quien lo estableció. El sacerdote es llamado por Dios. El sumo sacerdote se compadece del pueblo que representa, y el sumo sacerdote es un humano que representa al pueblo de Dios. Este era el rol del sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero ahora el escritor nos dice: pero ya no miremos a Aarón, porque hay un gran sumo sacerdote que cumple estos requisitos y más, y su nombre es Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 5: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo y te he engendrado hoy. Verso 6: como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces el escritor nos está invitando a ver, como en un paralelo, comparado y luego contrastado entre Aarón y Jesús. Y esto es lo que él nos dice: el sumo sacerdote debe ser humano para representar al pueblo, debe compadecerse del pueblo, debe ser llamado por Dios y debe venir del linaje del sacerdocio. Ahora comparemos a Aarón con Jesús, porque este pueblo está escuchando que el escritor les dice: Jesús es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, incluso a Aarón. Y ellos quieren evidencias. Pero Aarón y el sistema sacrificial y el sacerdocio es lo que hemos conocido todas nuestras vidas. ¿Por qué es mejor confiar en Jesús que confiar en Aarón? Y el escritor les dice: así como Aarón representó al pueblo porque era hombre, Jesucristo fue hecho carne, y Dios lo llamó su hijo y lo envió para representarnos ante él. En segundo lugar, Jesucristo, aprendimos ya en el capítulo anterior, se compadece de nosotros porque fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, Jesucristo no se autoinstituyó, no tomó este rol a la fuerza, sino, nos dice el escritor, fue llamado por Dios como Aarón fue llamado por Dios. Entonces parece que Jesús cumple todos los requisitos excepto uno. Ambos, Aarón y Jesús, fueron humanos, representaron al pueblo de Dios ante Dios, se compadecieron del pueblo y fueron llamados por Dios. Pero hay un problema: Jesucristo no viene del linaje de Aarón. Viste, cuando Dios establece el sacerdocio en el Antiguo Testamento, comienza con Aarón, y Aarón venía de la tribu de Leví. ¿De cuál tribu venía Aarón? Por lo tanto, del linaje de Aarón y de la tribu de Leví se establecería el sacerdocio. Pero Jesús no viene del linaje de Aarón ni de la tribu de Leví. Jesús viene del linaje de David y de la tribu de Judá. Entonces hay un problema. Esto era muy importante para los judíos: respetar el linaje y los roles que Dios estableció para cada tribu. Y este era el dilema para muchos judíos cristianos. Decían: bueno, Jesús viene de un linaje de realeza. Si Jesús es nombrado rey, eso lo podríamos entender, porque él viene del linaje de David y de la tribu de Judá. Pero él no puede ser rey y sacerdote, porque él no viene de Aarón ni de la tribu de Leví. Entonces el escritor nos dice: es que Jesucristo no tiene que venir del linaje de Aarón ni de la tribu de Leví, porque él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, aquí necesito que te quedes conmigo un momentito, porque vamos a profundizar en la Biblia. ¿Cuánto les gusta la Biblia? Este es el momento donde muchos se aburren, se desconectan, piensan en los frijoles que se quedaron en la olla, en los menesteres que empiezan mañana lunes, empiezan a meterse en las redes sociales. Pero esto es cuando más te enfocas, porque si tú logras comprender la profundidad de lo que estoy a punto de enseñarte, vas a ver la grandeza de la obra de Cristo Jesús. El escritor dice: Jesucristo es rey y sacerdote.
Y los oyentes judíos cristianos dicen: pero ¿cómo? Él viene del linaje de rey, pero no del linaje de sacerdote. Y el escritor nos dice: no tiene que venir del linaje de sacerdote, porque él viene en el orden de Melquisedec. Ahora, Melquisedec es una figura en el Antiguo Testamento que aparece en Génesis 14. Y en 2 semanas vamos a aprender toda su historia, porque en Hebreos capítulo 7 el escritor desglosa el ministerio y la vida de Melquisedec. Pero hoy te voy a dar solo lo necesario para que comprendas esta aplicación. Y si quieres aprender más de Melquisedec, ¿cuántos quieren aprender más de Melquisedec? Te espero en 2 semanas, Hebreos 7. Pero hoy, esto es lo que nos es necesario y pertinente para comprender la aplicación. El escritor nos dice: Jesús viene en el orden de Melquisedec, y Melquisedec es esta figura que aparece en Génesis 14. Ahora, el gran patriarca, el padre de la fe, Abraham, lucha en una batalla y vence contra unos adversarios. Aprenderemos eso en unas semanas. Y cuando él logra esa victoria, se queda con toda la ganancia de la victoria. Y escucha bien, cuando Abraham está viendo todo lo que ganó de esa victoria, viene de repente una figura misteriosa, un hombre llamado Melquisedec, que dice Génesis 14 que era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, Melquisedec viene de un lugar que nadie sabe de dónde sale y nadie sabe para dónde se fue. Es como que no tiene inicio y no tiene fin. ¿Cuántos están conmigo? Viene esta figura hacia Abraham, y escucha bien, esta figura precede el sacerdocio, porque todavía no viene Éxodo, todavía no ha llegado Aarón, todavía Dios no ha establecido el sacerdocio. Esto precede las 12 tribus de Jacob, esto precede todo eso. Pero viene un sacerdote antes que el sacerdocio. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe para dónde va. No tiene inicio y no tiene fin. Y cuando aparece ante Abraham, dice que es rey de Salem, que significa en el hebreo paz. Y Salem se convertiría luego en Jerusalén. ¿Cuántos están haciendo conexiones? Llega Melquisedec, este rey sacerdote, y cuando Abraham lo ve, Abraham inmediatamente comprende: este es un representante de Dios. Y dice la Biblia que le da el diezmo de todo lo que había ganado, y Melquisedec bendice a Abraham. Ahora, el escritor dice: nosotros estamos esperando en el sacerdocio antiguo. Estamos esperando que venga un nuevo sacerdote en el linaje de Aarón y de la tribu de Leví, pero no es necesario, porque ha llegado el rey sacerdote Jesucristo en el orden de Melquisedec. ¿Por qué en el orden de Melquisedec? Porque Melquisedec era rey de paz, pero sacerdote del Dios Altísimo. No tiene inicio, no tiene fin. Él es eterno para siempre. Jesucristo no necesita venir de Aarón, porque Jesucristo viene directamente del Padre. Entonces el escritor nos dice: esta es la superioridad del sacerdocio de Jesús al sacerdocio de Aarón. Aarón podía presentar sacrificio en el día de expiación y entrar a este lugar santísimo, pero Jesucristo no tuvo que presentar un sacrificio por sí mismo para ser purificado, para luego presentar para el pueblo, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él no ocupa cargar un cordero, bueyes o palomas, porque Él es el Cordero de Dios, que derrama sangre santa, que traspasó no el velo, pero los cielos, y nos ha dado acceso hasta el mismo trono del Dios vivo. ¿Qué nos está diciendo el escritor? No dependas del sacerdocio antiguo. Pon tu mirada en el sacerdocio de Cristo Jesús. Ahora, tú y yo, en nuestra era moderna o posmoderna, no dependemos de sacerdotes, pero sí bien que dependemos de nuestras propias fuerzas. Aarón representaba el sistema sacrificial, obras, maneras de acercarte a Dios. Y yo creo que apropiado y contextualizado a nuestro día, el sacerdocio de Aarón representa esta autosuficiencia, de que cuando estamos ante una dificultad, nuestra reacción automática es: ¿qué necesito hacer? Cuando lo que el escritor nos está queriendo enseñar es que cuando te encuentres ante una dificultad, que tu primer pensamiento no sea: ¿qué necesito hacer y cómo me saco de este apuro? Que tu primera reacción sea: Dios, te necesito. Dios, ayúdame. Jesús, tú me has dado acceso al Padre, donde tengo abundantes recursos espirituales y sabiduría. El escritor le está diciendo: estos oyentes no han crecido porque están esperando el sacerdocio equivocado. Ahora, escúchame bien, para el primer siglo el templo original de Salomón ya había sido destruido.
Y estos judíos estaban bajo un judaísmo de lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo. Un segundo templo que no era tan bello ni glorioso como el primero, pero que seguía siendo el centro de la religión judía. Y aunque habían algunos sacerdotes que todavía podían conectarse al linaje de Aarón, muchos de ellos eran sacerdotes corruptos que no venían del linaje de Aarón, eran hombres que habían tomado poder por sí mismos. En otras palabras, era un sacerdocio corrupto. ¿Un sacerdocio qué? Corrupto. Pero aún así, muchos judíos seguían confiando en ese sacerdocio. Como tú y yo sabemos que somos débiles. No te engañes, yo no me engaño, lo sabemos, ¿verdad que sí? Sabemos lo débiles que somos. Y aun cuando te crees muchísimo y te elevas, la vida no tarda ni 3 segundos para recordarte tu finitud, para recordarte tus carencias, para recordarte tus limitaciones. Pero aún así, aunque sabemos que somos débiles, seguimos confiando en nuestra autosuficiencia. Como el pueblo de Dios, que sabía que este era un sacerdocio corrupto, pero seguían esperando en el linaje de Aarón. Y seguían esperando en la descendencia de David. Y seguían esperando que llegara el gran Mesías, cuando el escritor nos está diciendo: Él ya ha venido. Él está sentado a la diestra de la majestad. Y Él quiere no que tú hagas en tus propias fuerzas. Él quiere que dependas de Él. Él quiere que corras a Él. Este es parte de lo que nos limita y nos impide crecer, que no hemos aprendido a confiar y depender del gran sumo sacerdote Jesucristo. El escritor nos dice: aún Aarón y sus hijos y los hijos de sus hijos tenían que presentar sacrificio por sí mismos para ser limpios, para poder luego presentar para el pueblo. Pero Jesucristo no necesitaba hacer eso, porque Jesucristo es el sacrificio perfecto. Lo primero que nos dice el escritor es que muchos nos detenemos de crecer porque elegimos autosuficiencia en lugar de dependencia en Dios. Pero escúchame bien, amigo, hermano, que estás aquí o estás escuchando en línea. Depender de las fuerzas de Dios es mucho mejor que depender de las tuyas. Vamos a ser honestos. Si tú y yo fuéramos más como Jesús esta semana que como nosotros mismos, nuestros matrimonios serían más saludables. ¿Están conmigo? Nuestras familias serían más saludables. Imagínate si tú y yo habláramos más como Jesús y menos como nosotros mismos. Si fuéramos un poco más como Él y menos como nosotros mismos. A esto nos invita el escritor. Nos dice: lo que ocupamos no es mayor esfuerzo, lo que ocupamos es mayor dependencia en aquel que ya hizo lo que nosotros jamás podríamos lograr. La primera instrucción es: elige depender de Dios, no confiar de ti mismo. Pero en segundo lugar, mira el segundo obstáculo que nos impide crecer: elegimos lo que es fácil en lugar de la obediencia. Mira lo que dice el versículo 7: y Cristo en los días de su carne. ¿En los días de qué? Entonces el escritor nos está invitando a considerar cuando Jesús fue hecho carne y vivió y caminó entre los hombres. Mira lo que dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escucha el verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Jesús aprendió qué? Ahora hay un dilema que surge en la mente de un lector fiel de las escrituras al leer el versículo 8, y este es el dilema: ¿cómo puede Jesús aprender algo si Él es el Hijo de Dios? ¿Cómo puede Jesús aprender a obedecer si Él desde el principio ha hecho la voluntad del Padre? Él es Dios. ¿Cómo puede sumar conocimiento si Él es omnisciente, todo conocedor? Es aquí donde vamos aprendiendo la hermosura de la doctrina de la encarnación. Ahora yo sé que esto es profundo, pero quédate conmigo porque vamos a ir sumando conceptos. Y es por eso que el escritor al final dice: quisiera aún decirles más. Si tú ya para aquí este punto dices: esto es demasiado, él dice: yo quería decirles más, pero como son tardos para oír y niños espirituales, se los voy a dar en pedacitos. Cuando lo que él quisiera es darte el steak, una papa, y darte proteína y que te llenes de Dios, pero no puede porque somos tardos para oír. Porque escuchamos y decimos: ¿de qué es eso? Y no vamos a tener suficiente intriga, curiosidad y compromiso como para irnos a la casa y estudiar quién fue Melquisedec,
y estudiar el sacerdocio y estudiar Éxodo y Levítico para que podamos crecer en nuestro conocimiento bíblico. Como no hacemos eso y decimos, ay, qué bonito, nos vemos el próximo domingo, hermano, no crecemos. ¿Están conmigo? Pero quiero retarlos por un momento que profundicen lo que él desglosa. Él dice, este es un dilema. ¿Cómo puede Jesús aprender si Él es Dios? Y es aquí donde Él nos está enseñando la doctrina de la encarnación. Cuando Jesús fue hecho carne, Él siempre y por siempre será Dios, pero también fue hecho hombre. Él es totalmente Dios y totalmente hombre. Pero cuando estuvo en la tierra, escucha esto bien, Él sujetó su deidad a su humanidad. No es que dejó de ser Dios, no es que dejó de tener ese poder, no es que se desconectó de la naturaleza de Dios. Él sigue siendo la esencia misma de la deidad, pero Él eligió someter su deidad a su humanidad para que pueda experimentar lo que significa ser humano en todos los sentidos. ¿Por qué? Para que al vencer su testimonio nos rete como esta verdad: si Él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Entonces el escritor nos dice, presta atención, Jesucristo aprendió obediencia en el sentido humano a través del sufrimiento. Y es aquí donde vamos comprendiendo el por qué elegimos lo que es fácil en lugar de la obediencia. Porque la obediencia cuesta. Si la obediencia fuese fácil, todos seríamos obedientes, ¿verdad que sí? Pero como la obediencia cuesta, por eso somos un colectivo de desobedientes. Dices, yo desobediente, hermano, soy el último desobediente. Pues eres más desobediente por no reconocerlo. Pero la verdad es que todos luchamos con la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia no es fácil. Porque la obediencia va vinculada y ligada al costo. Siempre que obedeces te va a costar algo. Siempre que obedeces tienes que doblegar a tu voluntad, a tu ego, a tu deseo, a tu interés, a tus propias prioridades para hacer aquello que aquella autoridad en tu vida, sea un padre, una madre, un líder, un patrón, te está pidiendo y te está demandando. El escritor dice, Jesucristo aprendió obediencia a través del sufrimiento. ¿A través de qué? Mantén eso en tu mente, esto se va a poner poderoso. Él dice, Él aprendió obediencia a través del sufrimiento. Verso 8, y aunque era hijo. ¿Por qué? Y aunque era hijo, porque siendo el Hijo de Dios, estando en aquella cruz, Él pudo haber dicho, olvídate de esta cruz, que mueran todos los que me aborrecen, que todos mis enemigos sean juzgados, que Satanás sea atado en cadenas y me bajo de esta cruz. Él pudo haber elegido lo fácil, pero eligió obediencia, eligió sumisión, eligió la cruz, eligió el sufrir, el padecer por nuestra casa. Dijo, Padre, que sus pecados sean imputados sobre mí para que mi justicia sea imputada sobre ellos. Jesucristo eligió obediencia a través del sufrimiento. Verso 9, ¿y cuál fue el resultado de esa obediencia? Y habiendo sido perfeccionado, ¿qué fue? Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Déjame recordarte la realidad el día de hoy. Seguir a Dios, obedecer a Dios, seguir a Jesús no será fácil. No solo te va a costar, te va a costar todo. Pero este es el recordatorio del verso 9 y 10. Todo lo que tú pagaste, todo lo que tú siembras y todo lo que tú sacrificas no se compara a la recompensa de seguir a Cristo Jesús. Él padeció sufrimiento, pero Él fue perfeccionado, Él fue glorificado, Él resucitó de entre los muertos y le fue dado un nombre superior y más excelente que los ángeles. No hay nada que tú sacrifiques en obediencia, no hay nada que tú doblegues en obediencia que Dios no te multiplicará en recompensa. Pero la profundidad de la doctrina de la encarnación te la desglosé para llegar a este punto. Escúchame bien. Yo sé lo que algunos estamos pensando. Pues claro que Jesús eligió obediencia por encima de lo fácil. Claro que Jesús fue a la cruz y soportó la agonía y el precio de la cruz, porque Él es Jesús. Claro que Él lo hizo. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Claro que Él lo hizo, Él es el Todopoderoso. Para Él no fue tan difícil como me es para mí, porque yo no soy Jesús, yo soy yo. Y tengo mis limitaciones y carencias y tentaciones.
Pero quiero recordarte bien el versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su deidad. ¿Dice eso el versículo 7? Algunos me están mirando a mí como yo no sé, pastor. Pues mire su Biblia, ahí está, literalmente. Literalmente ahí está, no se confunda. Dice, fue oído a causa de su deidad. Fue oído a causa de su poder sobrenatural. Fue oído a causa de su primogenitura. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabes qué significa esto? Oh, iglesia, esto significa que Jesucristo venció utilizando los mismos recursos espirituales que tú tienes ahorita mismo. Jesucristo venció utilizando los mismos recursos espirituales. Cuando el peso de la copa de la ira de Dios vino sobre él y él dijo, Dios, que pase de mí esta copa, él no dijo, voy a utilizar mi fuerza de deidad, voy a utilizar mi poder como el Hijo de Dios. No, ¿sabes qué hizo? Clamó a Dios como tú puedes clamar a Dios. Rogó con lágrimas como tú puedes rogar con lágrimas. Y el Padre escuchó su temor reverente y el Padre lo bendijo. ¿Sabes qué está diciendo el escritor? No te excluyas de obedecer a Dios, porque para Jesús la obediencia no fue más fácil de lo que te será a ti. Él obedeció con los mismos recursos espirituales. Cuando no sabes qué hacer, clama a Dios y Dios responderá. Claro que Jesús venció a Satanás en el desierto. Claro que Jesús no le temió a los líderes religiosos, si Él es el Todopoderoso. Pero el escritor nos dice, no, estas son las herramientas que Jesucristo empleó para vencer en la carne cuando estaba en su ministerio terrenal. Él dependió del Espíritu Santo. Él clamó al Padre, Él rogó y derramó lágrimas, y el Padre honró su temor reverente, y el Padre envió milagros, y el Padre por medio de Él hizo señales. Yo me pregunto si hay alguien en Templo Betania que lo está captando, porque Satanás no quiere que tú captas esta palabra. Porque si tú entiendes hoy que tiene los mismos recursos que tenía el Hijo de Dios, tú vas a ser libre. Satanás sabe, si estos creyentes captan esta palabra, van a salir de esta iglesia con una actitud y un denuedo como que ellos pueden hacer lo que Jesús hizo. Y te quiero recordar, ciertamente así lo es. Satanás quiere que tú vayas a tu casa sintiéndote mal equipado, mal preparado, desarmado, como diciendo, ay Dios, ayúdame, sácame de este apuro. Y se te olvida que el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti. Se te olvida que tú puedes hacer lo que Cristo hizo en el desierto. Póstrate en el suelo, busca la presencia de Dios, clama con lágrimas y ruegos y súplicas, y Dios va a obrar a tu favor. La obediencia cuesta, pero la obediencia no es imposible, porque tenemos los mismos recursos espirituales que tenía Jesús y porque recibiremos la misma recompensa. Del otro lado de tu obediencia está que Dios te quiere perfeccionar, santificar, glorificar con Cristo Jesús. Por eso Él no se avergonzó de llamarnos hermanos, porque cuando Satanás dice, mira a tus hermanos desobedientes, carentes, fluctuantes, y Jesucristo dice, yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos, porque tú ves lo que son, yo veo lo que voy a hacer en sus vidas. Por eso abogado tenemos para con Dios en el cielo, que dice, este que ahorita está hundido no estará hundido para siempre, porque está despertando su oración. Esta familia disfuncional no será disfuncional para siempre, porque están doblando rodillas y clamando, invocando mi nombre. Yo los voy a sacar del pozo de la desesperación, yo los voy a sacar de la miseria, yo los voy a bendecir, yo voy a honrar su temor reverente. Jesucristo empleó los mismos recursos espirituales que nosotros tenemos el día de hoy, y esa madurez produjo en Él no solo bendición, no solo victoria. Escucha bien esta palabra, es una palabra técnica, es una palabra muy importante, es una palabra en el griego que representaba el telos como el cumplimiento de una educación, una formación. El escritor dice, por eso el Padre lo perfeccionó. No solo lo bendijo, lo perfeccionó. Hay una gran diferencia.
O sea que la obediencia no es motivada por un corazón que dice voy a obedecer para que Dios me dé lo que yo quiero. La obediencia es motivada por un corazón que dice voy a obedecer para que Él me haga como su hijo. Voy a obedecer para que Él me perfeccione. Quiero obedecer porque quiero ser como Él. La obediencia da paso a la madurez espiritual. La obediencia nos ayuda a crecer. ¿Por qué no estamos creciendo? Porque estamos estancados en autosuficiencia. En lugar de depender en Jesús, estamos buscando el sacerdocio antiguo en lugar de correr al gran sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. No crecemos porque elegimos lo que es fácil, elegimos lo que es barato y no estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo. No comprendiendo que tenemos los recursos espirituales para obedecer y que Él nos perfeccionará, que Él nos recompensará. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Jesús? Salvación y vida eterna para todos los que creen en su nombre. ¿Cuál será el resultado de tu obediencia? No solo un carro nuevo, no solo un trabajo nuevo, no solo ropa nueva, y eso es parte de si Dios te lo da, qué bendición. Pero Él te ofrece más: una familia saludable, una vida integral, un gozo duradero que nada en esta vida te lo puede quitar, una paz que sobrepasa todo entendimiento, un sentido de pertenencia y propósito. Todo eso solo lo da Cristo Jesús. El escritor nos dice: cuando sientas dolor, aflicción, cuando estés sufriendo, no corras de ese dolor. Utiliza ese dolor como un impulso para hacer lo que Jesucristo hizo. Padre, si fuera de mí pasaría esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. El dolor, el sufrimiento te pueden acercar a Dios como nada antes te acerca a Dios. Como un niño que cuando tropieza, se cae y se raspa, lo primero que hace es que corre con mamá y papá, ¿sí o no? Y papá y mamá lo abrazan, porque ese dolor lo une a sus padres. Ese dolor lo acerca para reconocer: solo ustedes me pueden curar, solo ustedes me pueden ayudar, ustedes saben qué hacer mejor que yo. Este es el corazón del buen padre, que cuando estamos heridos en dolor, el enemigo lo que quiere que hagamos es separarnos, aislarnos para quedar vulnerables, para que Él nos ataque. Pero el dolor, el sufrimiento nos enseña el patrón, el modelo supremo por excelencia de Cristo Jesús. Cuando estaba sintiendo la agonía de la cruz, el peso del pecado de toda la humanidad, en lugar de huir o separarse, lo que más hizo Jesús fue buscar el rostro de su Padre, clamar a su Padre para ser sustentado. Aprendimos que lo que nos detiene y la razón por la cual no estamos preparados para crecer es porque elegimos autosuficiencia, elegimos lo que es fácil. Pero por último, escucha bien, aquí te quiero dejar: elegimos lo que es cómodo por encima de tomar acción. Entonces el escritor cierra el verso 10 con las siguientes palabras: y fue declarado por Dios sumo sacerdote, este es Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Y ahora empieza el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Acerca de que Jesús fue hecho sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Él dice: quisiera desglosarles esto, quisiera darles más, pero ¿por qué no? Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No crecemos y no estamos preparados para crecer porque somos tardos para oír, porque elegimos comodidad por encima de acción, elegimos comezón de oído por encima de instrucción y exhortación y corrección. Yo sé que no es agradable ir al doctor y que el doctor te diga: estás mal. Es agradable que te digan: vas bien, sigue como vas. Solo haz pequeños ajustes en tu moralidad, en tu manera de hablar, pero no tienes que rendir tu vida y tus recursos y tu tiempo y tu afecto. Solo medio ajustate cada domingo, como que este es un taller moral donde venimos cada domingo y el predicador te hace un ajuste y sales de aquí con el mismo motor, solo te hicimos un ajuste, y sales de aquí con las mismas partes dañadas, solo te echamos alguna químico adicional para ayudarte a lubricar mejor. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Él no está en el negocio de mejorar, Él no está en el negocio de ajustar, Él está en el negocio de transformar vidas. Él no te va a hacer mejor, Él te va a hacer totalmente nuevo.
Él no te va a hacer más moral, Él te va a hacer santo. El escritor dice: no puedo darles el más de lo que Dios quiere depositar en ustedes, porque son tardos para oír, porque están demasiado cómodos. Verso 12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay alguien aquí que se cansa de ser un niño espiritual y dice: Dios, yo quiero llegar a ser maestro, yo quiero ser de bendición para otros. El resto de mi vida no quiero ser el que corre buscando ayuda, quiero algún día ser a quien corran buscando un consejo. Quiero madurar, quiero ejemplificar tu verdad, quiero ser digno de ser llamado un hijo de Dios, no porque me gano la salvación en mis propias obras, sino porque hay fruto de mi salvación en el día a día. El escritor dice: deberían de ser ya maestros, deberían de estar instruyendo a otros. Pero aquí estamos otra vez con lo básico, el ABC del evangelio: Cristo salva, Cristo sana, Cristo restaura, cuando deberíamos estar hablando de soberanía y el reino de los cielos, y justicia social y santificación, y cómo ser luz en medio de la oscuridad, y cómo predicar la sana doctrina. Pero no podemos ir a lo más grande de la vida porque estamos en el ABC del evangelio, porque estamos todavía en lo básico. Este es el problema. El problema es que somos tardos para oír. O sea que puedes estar aquí pero no estar aquí. Puedes estar escuchando y no estás escuchando nada. Puedes decir amén, gloria a Dios, buenísimo, y no estar ejerciendo nada. Él dice: el problema es que somos tardos para oír. El problema no es una falta de inteligencia, el problema no es una falta de recursos, el problema no es una falta de maestros, el problema es una falta de acción. Y porque no elegimos la acción, prolongamos nuestra infancia. Te lo dije al inicio, no hay nada malo con un niño que bebe botella, que ocupa estrategias creativas para comerse la comida. Si hay un problema con un hombre barbón que necesite botella y estrategias, una mujer ya adulta que necesite: a ver, hermanita, abra la boca. Ahí ya hay un problema. No hay un problema con niños, si hay un problema con niños perpetuos. Eso es lo que el escritor nos está enseñando. Es tiempo de crecer. Sacuda al que está a tu lado, anímalo, rétalo, dile: es tiempo de crecer. Díselo con amor, díselo con empatía. Es tiempo de crecer. Este es el problema, son tardos para oír. Este es el síntoma, tienen una infancia prolongada. Pero esta es la solución. ¿Cuántos quieren la solución? Esta es la solución, verso 13: y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aunque escuchamos la palabra, leemos la palabra, venimos a la iglesia, no estamos listos para tomar esta palabra que es espada de dos filos, que penetra hasta las entrañas, más cortante que cualquier espada, para poder luchar contra Satanás, defender la verdad, presentarla con honra y mansedumbre. No estamos equipados porque no la practicamos, no la ejercitamos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuántos quieren la solución? El escritor nos dice: esta es la solución. Mírala atentamente en el versículo 14. Dice: diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El escritor dice: esto es lo que te lleva de infancia perpetua, de una niñez espiritual, de inmadurez al crecimiento, que comienzas a ejercitar la palabra, a practicar la palabra, y a medida que practicas la palabra, disciernes entre el bien y el mal. A medida que escuchas y comienzas a creer lo que escuchas, y a aplicar lo que crees, y a vivir lo que crees, y a cosechar el fruto de lo que has aplicado, allí es cuando creces y maduras. El escritor dice: ¿quieres crecer? Necesitas práctica. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas?
El otro día estaba en casa y mi niño, el más pequeño, Jethro, le estaba enseñando a tocar un poquito el piano. Y le dije, a ver, enséñame lo que sabes. Y comenzó a picar el piano así, comenzó a tocar estas notas aisladas, disonantes, porque él no sabe tocar. Y de repente yo le dije, mira esto, y tomé el piano y empecé a tocar una melodía. Y él me dice, wow, papá, ¿cómo hiciste eso? Y me hizo la pregunta como en su mente de niño, como casi diciendo, porque me lo dijo así tan sorprendido, ¿cómo hiciste eso? Como diciendo, tú tienes manos, yo tengo manos. Yo tengo oídos, tú tienes oídos. Estamos sentados ante el mismo piano. Porque tú puedes hacer algo que yo no puedo hacer. Como así diciéndome, ¿cómo hiciste eso? Y yo le dije, práctica. ¿Cómo se lo dije? Práctica. Y si tú practicas, hijo, cada día y tomas esas 4 notas que sabes, tin, 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 y comienzas a pasar de esas notas a una melodía, tan, 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 y de esa melodía acordes, vas a poder tocar canciones y vas a crecer. Pero necesitas práctica. Entonces vamos a detener todo. Yo te lo quiero ilustrar de esta manera. Imagínate que tu vida es como un sonido del evangelio. Y para muchos de nosotros, nuestra vida está estancada por ser tardos para oír y falta de crecimiento en meras notas disonantes. Tócame unas notas, Juan. Ese es nuestro entendimiento del evangelio, el ABC, lo básico. Esto es lo que la gente escucha. Pero imagínate que cada semana venga un maestro a enseñarte piano y que te dedique tiempo y que te dé recursos de escalas y notas y acordes, y después de 5 años venga alguien a escuchar lo que has aprendido y toques las mismas notas desintegradas, disonantes otra vez. ¿Qué te va a decir esa persona? ¿Qué has hecho con ese maestro de piano todas las semanas, todos los lunes, todos los jueves? Imprimiéndote acordes, imprimiéndote notas. ¿Qué has hecho con todo lo que Dios te ha dado? Pero cuando vienes un domingo como este y el Espíritu Santo te da una sacudida y dices, tengo que empezar a buscar a Dios, tengo que tomar esto en serio, y empiezas a aplicar y a practicar, pasas de notas disonantes a una melodía. Comienzas a tocar una melodía y ya se empieza a reflejar en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu vida, en tus finanzas, que esto lo estás tomando en serio. Tu vida es como una melodía. Pero el escritor dice, quisiera llevarte a más. Dios quiere más que una melodía. Quisiera que maduraras y aplicaras para que pudieras tocar acordes, para que tu vida sea como un cántico, que todos a tu alrededor digan, pero yo tengo manos y yo tengo oídos y yo tengo acceso a la misma vida. ¿Por qué tú tocas algo que yo no puedo tocar? Y tú les dirás, es que me he ejercitado en la palabra. Es que tú tienes vida, tú tienes fuerzas, tú tienes energía, pero te hace falta ejercitarte, practicar en lo espiritual. No es mi capacidad, es que tengo un maestro. ¿Cuántos tienen un buen maestro? Es que tengo un gran sumo sacerdote para con Dios, que tomó las notas disonantes de mi vida e hizo una melodía, que dio paso a un cántico. Y ahora mi vida es una armonía, ahora mi vida es una sinfonía que trae gloria al Padre, porque he practicado lo que creo. He practicado lo que he recibido. No dejes que pasen los años y que tu vida se escuche igual, se mire igual. Que tu vida sea un reflejo de Cristo, que puedas comer alimento sólido, que puedas madurar, que tu vida sea una sinfonía, que tu vida sea una obra de arte, que cuando el mundo lo vea no vea perfección, pero diga, al escuchar tu vida, al ver tu vida, puedo darme cuenta que tienes un buen maestro. Yo quiero aprender también de él. Yo también quiero ser como él. Y tú les podrás decir, él está accesible, el trono de Dios está abierto, el camino está abierto, la vida está dispuesta, porque él, el gran sumo sacerdote, está sentado a la diestra del trono de Dios. El escritor dice, esto te tiene estancado, por esto no estás preparado para crecer, porque eliges autosuficiencia en lugar de dependencia en Jesús.
Eliges lo que es fácil en lugar de obediencia, porque no comprendes que al obedecer no es en tus fuerzas. Tienes los mismos recursos espirituales que Jesús y tendrás la misma recompensa que Él recibió. Y te estancas porque eliges comodidad por encima de acción. Es fácil tocar las mismas notas disonantes, desintegradas. Practicar duele, te duele las manos, te cuesta tiempo, es sacrificio. Pero a medida que pasa el tiempo vas creando ritmo, armonía, música. Vas creciendo, se hace orgánico, se hace natural y fluye. Porque recuerda conmigo, el crecimiento es orgánico, pero no es automático. Necesitas practicar. Hoy el Espíritu Santo te dice: practica la palabra, practica la verdad. Ejercítate en la piedad, esfuérzate en las cosas espirituales y yo te llevaré a crecimiento y yo te perfeccionaré. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Ponte de pie conmigo en esta tarde y si te es posible, encuentra un espacio en este altar. Si tú quieres crecer, dile: Señor, ayúdame a crecer. Señor, despierta en mí hambre y sed por tu palabra, por tu verdad, por tu presencia. Perdona mi comodidad, perdona mi indiferencia, perdona mi apatía y despierta en mí un anhelo incesante por tu gloria. Ayúdame a obedecer aun cuando me cueste. Ayúdame a obedecer aun cuando sea difícil. Ayúdame a hacer lo que Jesús hizo, con ruegos y súplicas, clamor y lágrimas. Su amor reverente fue oído por el Padre y el Padre lo perfeccionó y el Padre lo exaltó. Vamos, vale la pena obedecer a Dios. Vale la pena obedecer a Dios. Él te recompensará. Él está aquí, Él está aquí.